Buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos que nos ven desde sus hogares. ¿Le llama la atención a usted conocer el futuro? Hoy en día hay mucha gente que gasta mucho dinero, mucho tiempo en consultar a gente que le predice el futuro, consultar la bolita de cristal con los horóscopos y muchas otras formas en las cuales ellos invierten su tiempo y su dinero para conocer el futuro. ¿No le gustaría conocer a usted el día de su muerte? ¿Quién va a ganar las elecciones del próximo año? Tal vez si usted va a conservar su trabajo hasta que se jubile. Posiblemente los que son jóvenes y que no se han casado, ¿quién va a ser su cónyuge? O no sé, si a lo mejor usted podría hacer un viaje a ese lugar que tanto le gusta. O ¿cuándo va usted a morir? ¿No le gustaría saber alguna de estas cosas? Pues la verdad, y les soy sincero, a mí me gustaría conocer varias de estas cosas. Hay algunas que a lo mejor no tanto, pero varias de estas sí. ¿Para qué? Para poder prepararme para ese tiempo. Ahora, hay algunas cosas que en la Biblia nos menciona que van a pasar en el futuro. La Biblia nos dice algunas cosas que van a pasar y una de ellas va a ser que Cristo va a venir por su iglesia en el arrebatamiento. Y después de esto va a ser la gran tribulación. Entonces Cristo nos dice esto para que nosotros estemos preparados. Y también para que estemos prevenidos. Por si llega, porque va a llegar en el momento menos esperado. Va a llegar en el momento que no nos imaginemos. Bueno, pues hermanos y amigos que nos ven, bienvenidos a este servicio más de la Iglesia Bíblica Vida Nueva. Hoy estamos en el capítulo 162 de la serie Vida de Cristo que estamos llevando en este tiempo. Y hoy 10 de diciembre me gustaría compartir con ustedes algo de lo que va a pasar en esta gran tribulación. Vamos a buscar ahí en sus Biblias Mateo capítulo 24 y vamos a estar leyendo desde el 15 al 35, no todo de corrido, pero sí algunas porciones poco a poco para irlas estudiando. Busquen ahí en sus Biblias Mateo capítulo 24 del 15 al 35. Ahora, ¿cuál es el objetivo de que nosotros conozcamos lo que va a pasar en el futuro? Que nosotros sepamos algunas cosas que Dios quiere que sepamos. Porque ciertamente Dios no nos permite saber todo, pero sí hay algunas cosas que nos van a servir para nosotros poder vivir una vida más piadosa, una vida más agradable al Señor. Vamos a buscar Mateo capítulo 24 del 15 y vamos a leer del 15 al 28. Mateo capítulo 24 del 15 al 28. ¿Ya lo tenemos ahí? Síganme ustedes ahí con su mirada. Dice así: así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio de la que habló el profeta Daniel, el que lea lo entienda. Los que estén en Judea huyan a las montañas, el que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa, el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Qué terrible será aquellos días para que las que estén embarazadas o amamantando. Oren para que su huida no suceda en invierno ni en sábado, porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría. Pero por causa de los elegidos se acortarán. Entonces, si alguien les dice a ustedes: miren, aquí está el Cristo, o allá está, no lo crean. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Fíjense que se lo he dicho a ustedes de antemano. Por eso, si les dicen: miren que aquí está en el desierto, no salgan, o miren que está en la casa, no lo crean, porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Entonces aquí nos está dando una descripción de cómo va a ser la venida del Señor Jesucristo. Pero antes de estudiar un poquito más sobre esto, vamos a orar para encomendar en las manos de Dios este tiempo. Oremos.
Nuestro Padre Celestial, te damos gracias porque tú en tu palabra nos permites conocer muchas cosas del futuro. No todas, porque sabemos, Señor, que no es tu voluntad que sepamos todo, pero sí algunas cosas que nos serán suficientes y nos ayudarán a enfrentar el presente. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque pues a través de ella podemos encontrar paz, consuelo y una esperanza que nosotros como hijos tuyos estamos nosotros esperando. Te pedimos, Señor, que bendigas este tiempo, bendice a las personas que nos están viendo desde sus casas y también te rogamos, Señor, que nos ilumines para poder entender lo que vamos a aprender hoy y ayúdanos a ponerlo en práctica. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuáles son algunas cosas que van a pasar en los 7 años de la tribulación que vimos la semana pasada? ¿Alguien se acuerda? Bueno, unas cosas de las que vimos es que habrá falsos cristos que van a engañar a la gente. Habrá guerras y rumores de guerras y un tiempo cuando se levantan unos contra otros. Va a ser horrible. Va a haber desastres como terremotos, hambres, pestilencias, mucha persecución a los que van a llegar a creer en Cristo. Y también mucha gente de la que cree se apartará de la fe. Otros se enfriarán porque habrá tanta maldad. Y una cosa muy importante es que el evangelio del reino va a ser predicado en todo el mundo. ¿Sabía usted que hoy en día sí se ha predicado el evangelio, pero todavía no llega hasta el último rincón de la tierra? Bueno, en este tiempo de la gran tribulación va a llegar hasta el último rincón. Nadie, ninguna persona va a poder decir, yo no escuché, a mí no me dijeron, sino que todos van a estar enterados. En el versículo 15 de Mateo 24:15, Jesús habla sobre el horrible sacrilegio de que habló el profeta Daniel. ¿Qué dice el versículo 15? Mateo 24:15. Voy a leerlo de nuevo. Dice, así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio de la que habló el profeta Daniel, el que lea lo entienda. ¿Qué es ese horrible sacrilegio? Ahora, recordemos un poquito de lo que vimos la semana pasada. Ahorita estamos en el periodo de la iglesia y estamos esperando el tiempo en que Cristo venga por su iglesia. Va a ser el tiempo del arrebatamiento. Viene Cristo por su iglesia, la lleva al cielo y empieza el tiempo de la gran tribulación. Este tiempo va a iniciar con un pacto que lo va a hacer el anticristo con el pueblo de Israel. Y a mediados de ese tiempo, a mediados de los 7 años, va a ocurrir este gran sacrilegio. Ok, dice allí un comentario. Para entender el contexto de este pasaje, hay que saber el trasfondo de los eventos que van a llevar al horrible sacrilegio. Desde 1947, cuando la nación de Israel tuvo su inicio, esta pequeña nación ha sido el enfoque no solamente de las naciones del Medio Oriente, sino también de las naciones de Europa, Estados Unidos y Rusia. Después del arrebatamiento de la iglesia, el hombre de maldad, o sea, el anticristo, va a llegar a ser el líder de una confederación de naciones que antes formaron el Imperio Romano. Él va a hacer un tratado de paz con Israel durante 7 años. Sin embargo, el engañador, y a la mitad de los 7 años, va a quebrantar este pacto y va a empezar la declaración. Él se va a declarar rey, se va a declarar Dios mismo, y va a perseguir al pueblo de Dios, y especialmente al pueblo de Israel. Entonces, aquí vemos que va a ocurrir el gran sacrilegio. Ahora, ¿qué es el horrible sacrilegio de Daniel 9:27? Vamos a leer Daniel 9:27. ¿Qué nos dice aquí este profeta? Daniel capítulo 9, el versículo 27. Dice así: durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas sobre una de las salas del templo, cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Entonces, ¿qué es el horrible sacrilegio? Bueno, en el tiempo de Daniel habla
de que durante ese tiempo de la tribulación el templo de los judíos va a ser reedificado, y en este pasaje de las semanas, que son semanas, pero no de días, sino de años, o sea, 7 años, el anticristo va a hacer un pacto de paz entre Israel y las demás naciones. Pero por eso los judíos de nuevo van a reedificar su templo. Ahora, a la media semana, o sea, después de 3 años y medio, él va a quebrantar este pacto. Y en una de las salas del templo va a cometer horribles sacrilegios. En 2 de Tesalonicenses nos da un poquito más información sobre este horrible sacrilegio. Vamos a buscar Segunda de Tesalonicenses 2 del 3 y 4. Busquémoslo allí en la Biblia, Efesios, Filipenses. 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4. ¿Qué nos dice aquí este pasaje? 3 y 4 dice: no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el del destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Entonces, ¿qué es este horrible sacrilegio del que habló el Señor Jesucristo? Pues nada más y nada menos que el hombre de maldad, es decir, el anticristo, va a entrar en el templo y va a declararse él ser Dios mismo, el prometido Mesías. Ahora, aquí podemos ver que este hombre va a declararse Dios mismo, y ese es un horrible sacrilegio. Dios es el único que tiene la autoridad, Dios es el único que es digno de ser llamado Dios y ser adorado. Pero este hombre de maldad va a declararse Dios y va a pedir que le adoren a él. Entonces va a quebrantar el pacto con los israelitas, y aquí vemos, ¿verdad?, el horrible sacrilegio. ¿Por qué la gente va a creer que realmente es el verdadero Cristo según 2 de Tesalonicenses 2 del 9 al 10? Vamos a buscarlo. ¿Sí? Ahora, tristemente va a haber mucha gente que sí le va a creer. Tristemente hay mucha gente que le va a creer. ¿Qué dice el 9 y el 10? Dice: el malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Entonces, ¿por qué muchos van a ser engañados? Porque esa gente no creyó y negó amar la verdad. Esa gente no estaban allí porque amaban a Dios. Esta gente no estaban allí porque creían o querían agradar a Dios. Ellos estaban allí por otros motivos. Tal vez por un ingreso económico, tal vez por una posición social, tal vez por algún otro beneficio, pero no porque amaban a Dios. Y por eso es que van a ser engañados por este falso, por este anticristo. Y aquí podemos ver también que la obra de Satanás, por medio de Satanás, va a ser toda clase de milagros, señales y prodigios. Sabemos que Dios creó a Satanás antes de ser el maligno. Era un ángel de luz, era una persona amada por Dios, pero luego cayó. Y ahorita está aquí en la tierra y Él tiene poder para hacer milagros. Él tiene poder para hacer señales. Pero esos milagros, ese poder que Él tiene es limitado. Y ese poder que Él hace, lo hace con un fin maligno, de llevarse a mucha gente con Él al infierno, para ser castigada allí. Entonces, tristemente, mucha gente de los que estén en ese tiempo de la gran tribulación van a ser engañados. Van a ser engañados por este anticristo. Ahora, mi punto de aquí es: qué hermoso va a ser los que ya no vamos a estar aquí en esta gran tribulación, porque Cristo va a venir por su iglesia, los que ya hemos creído. Pero qué triste por aquellos que ahorita se les habla, se les anuncia el evangelio y no creen. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga por su iglesia, ellos se van a quedar aquí. Y ellos van a estar aquí en este periodo de los 7 años. Y muchos de ellos van a sufrir.
¿Por qué? Por no haber creído en Cristo, por no haber amado la verdad. Después de que el anticristo se proclame el ser Dios, rompa este pacto con Israel, va a empezar una fuerte persecución contra los judíos y contra los cristianos, contra aquellos que crean en Dios. ¿Qué debían hacer esas personas que van a ser perseguidas? ¿Qué van a hacer? En los versículos 16 al 20 de Mateo 24 nos dice qué es lo que deben hacer. Vamos a leerlo. Mateo 24, 16 al 20. Dice así: los que estén en Judea huyan a las montañas, el que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa, y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Qué terrible será en aquellos días para las que estén embarazadas o amamantando. Oren para que su huida no suceda en invierno ni en día sábado. Aquí podemos ver que el anticristo, después de proclamarse Dios, va a empezar una gran persecución contra todos aquellos, los que sí crean en Dios, los que sí realmente sean hijos de Dios, los que se hayan quedado del arrebatamiento y ya hayan confiado en Cristo. Ellos van a ser perseguidos y van a tener que luchar hasta la muerte, porque van a ser perseguidos por el anticristo. Ahora, no solamente ellos van a sufrir, pero también van a sufrir aquellos que no son hijos de Dios. Vamos a leer qué dice en Mateo 24, 29 al 31. Del 29 al 31. Dice el 29, dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y se angustiarán todas las razas de la tierra, verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles, y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Aquí podemos ver que van a haber algunas cosas en la tierra. Dice que se va a oscurecer el sol, las estrellas caerán del cielo y todos los cuerpos celestes serán sacudidos. Aquí podemos ver varias cosas que van a suceder y van a ser terribles. ¿Pueden imaginarse ustedes que en pleno día el sol se va a oscurecer, que las estrellas empiecen a caer a la tierra y los cuerpos celestes sean sacudidos? Dios va a hacer todo esto para hacer justicia por la maldad del anticristo, por la maldad de esta gente que va a hacer sufrir a los cristianos. Ahora, ¿qué va a pasar en los versículos 30 y 31? Dice ahí que todas las razas se van a angustiar porque verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Qué va a pasar entonces al final de estos 7 años? Cristo va a venir y va al sonido de la gran trompeta. Los ángeles van a reunir a todos los elegidos de un extremo a otro extremo. Y entonces va a ser el gran triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Ya el anticristo ya no va a tener dominio, ya la gente que persigue al pueblo de Dios ya no lo va a perseguir, porque Cristo mismo va a estar llegando, Cristo va a estar aquí. Ahora, qué hermoso va a ser cuando Cristo venga y Él tome el poder. Pero en estos 7 años va a ser un terrible sufrimiento. En estos 7 años van a ocurrir grandes cosas horribles y mucha gente va a morir, mucha gente va a sufrir. Entonces, que el Señor nos ayude a cada uno de los que nos están viendo, en primer lugar, a ponerse a cuentas con Dios, porque un día van a empezar estos acontecimientos. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero Cristo puede venir hoy mismo, Cristo puede venir mañana, puede venir a lo mejor en 5 años, en 100 años, o quién sabe cuántos más años falten. Pero un día que Cristo venga por su iglesia, va a empezar estos 7 años de la gran tribulación. Entonces, que el Señor nos ayude para prepararnos para este tiempo, compartir el Evangelio a los demás. Muchos de los judíos de aquel tiempo que estaban allí con Cristo se preguntaban, ¿y cuándo va a pasar todo esto? Ahora, Cristo les dice en el versículo 32 al 35 algo muy importante.
¿Qué les dice? Del 32 al 35. Dice así: aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Aquí podemos ver que el Señor Jesucristo les dijo, tal como uno se da cuenta que se aproxima el verano al ver que brotan las hojas de la higuera, así los que ven las señales de este capítulo sabrán que pronto Cristo vendrá. Ahora, en el versículo 34, Jesús les dijo que esta generación no pasará hasta que todas estas cosas sucedieran. Ahora, esa generación se refiere a las personas que Cristo les estaba hablando físicamente. Y sabemos a través de la historia que en el año 70 el general Tito fue y destruyó el templo ahí de los judíos. Hubo una gran persecución y una gran matanza. Ahora, esa pequeña tribulacioncita que ellos sufrieron fue algo poco, comparada con la que va a haber en este tiempo de la gran tribulación. Esa tribulacioncita a nivel allí nacional, a nivel regional, fue algo pequeño. Pero la que estamos esperando, cuando Cristo venga por su iglesia y la lleve aquí en la tierra, va a ser una tribulación a nivel mundial, a nivel de la tierra. Y esa tribulación va a ser en gran escala. Entonces, ellos vieron un poquito de lo que va a ser después. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que ocurrirá todo esto que Jesús enseñó en el versículo 35? ¿Cómo lo sabemos? Dice el versículo 35, ahí al final dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Cristo es la verdad, Cristo Él no miente, entonces si Cristo lo dijo es porque va a pasar y su palabra no pasa. Ahora sabemos que va a llegar ese tiempo de la gran tribulación. Ahora, gracias a Dios por los que hemos creído en Cristo, no vamos a pasar esa tribulación, vamos a estar con Cristo en el arrebatamiento. Pero mientras tanto, ¿qué debemos hacer? Mientras tanto que llega Cristo por nosotros, ¿qué debemos hacer? Vamos a ver qué nos dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 11. Dice así, dice, por tanto, como sabemos lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir a todos, aunque para Dios es evidente lo que somos, y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes. Entonces, ¿qué debemos hacer de acuerdo a este versículo? Persuadir a los hombres a que se arrepientan, porque un día va a llegar el arrebatamiento y van a dar cuentas a Cristo. Y también, supongamos que si usted tiene algún familiar que no quiere creer en Cristo, usted le habla y le dice, usted puede advertirle, ¿sabes qué? Mira, si no me crees a mí, es posible que un día va a llegar el arrebatamiento, yo voy a desaparecer, varios de los cristianos van a desaparecer y entonces va a llegar ese tiempo de la gran tribulación. Y si tú te quedas, ok, esto es lo que tienes que hacer. Confiar en Dios y sufrir para que puedas llegar a ser salvo. Y ya la persona que decida, ¿verdad? Segunda de Pedro 3, 10 y 11. Dice así, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo será destruido de esta manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida de Dios? Entonces, aquí podemos ver otra cosa de lo que podemos hacer nosotros aquí en este pasaje, mientras viene Cristo. ¿Qué debemos hacer? En primer lugar, vivir en santidad. Vivir en santidad. ¿Hay algún pecado que usted está practicando? ¿Hay algún pecado en el cual usted cae una y otra vez? Hay que vivir en santidad, alejándonos de ese pecado, arrepintiéndonos y buscar el camino de Dios. Todo lo que poseemos ahora va a ser destruido.
¿sabe qué? Todas las posesiones que usted tiene, todos los privilegios que usted tiene, un día van a ser destruidos. Lo único que va a permanecer son las obras de oro y plata y piedras preciosas que usted haya hecho por amor a Cristo. Hay cosas, hay obras que podemos hacer, como compartir el Evangelio, ayudar para que la obra de Dios avance. Eso es lo único que va a permanecer. Todo aquello para lo que usted trabaja aquí y ahora, eso no va a permanecer. Supongamos que alguno de ustedes diga, yo voy a trabajar y hacer un gran tesoro de cuenta en el banco. Voy a conseguir tantas propiedades. Ok, es bueno hacer algunas cosas de esas, pero no es bueno hacer tesoros aquí en la tierra porque no van a durar. Lo único que va a perdurar es aquellas personas a quienes usted se lleve con él. Aquellas personas a quienes usted les sea de bendición. Y aquellas obras que usted haga por el Señor con amor. Eso es lo único que va a perdurar. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aplicar lo que vimos el día de hoy? ¿Cómo lo podemos aplicar? Bueno, ¿cuál fue el objetivo de hoy? Que nos preparemos para la venida de Cristo. Prediquemos el Evangelio para que la gente conozca y crea la verdad. Entonces, en primer lugar, si usted no es hijo de Dios, yo quiero animarlo a que usted se autoexamine. ¿Hay evidencias de que soy un hijo de Dios? Si las hay, qué bueno. Y si no las hay, busque al Señor. Dígale, Señor, yo sé que a lo mejor he orado a ti, he asistido a la iglesia, pero no veo un cambio en mi vida. No veo esa transformación. No veo ese amor de mí hacia ti. Ore a Dios y pídale que lo salve. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 1, 9 al 10? Vamos a buscarlo. Dice así: ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Entonces, en primer lugar, debemos convertirnos de los ídolos a Dios. Buscar a Dios solamente de todo corazón. Hoy en día hay gente que sigue una filosofía o sigue otras cosas y al único que de nosotros debemos seguir es a Cristo, a Dios, serle fieles a Él. Necesitamos para esto arrepentirnos de nuestros pecados, creer que Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día y que solamente Él nos puede salvar. Pedirle a Cristo que lo salve, pedirle que lo perdone, pedirle que lo haga su Hijo. Y entonces la Biblia dice que habrá un cambio en su vida, habrá un nacimiento a la familia de Dios. Y va a haber cambios, usted los va a poder experimentar. O si usted ya es hijo de Dios, ya los ha experimentado. ¿Por qué? Porque un día va a llegar cuando Cristo va a venir por su iglesia. Y si usted no es hijo de Dios, no se va a ir con Él, sino que se va a quedar aquí en la tierra, a sufrir la gran tribulación. Lo cual Dios no quiere que usted sufra. Y a mí tampoco me gustaría que usted lo sufriera. Pero si llegara el caso de alguno de ustedes que me está viendo, que a lo mejor me diga eso no es verdad, eso no es cierto, eso no es lógico, ok, sepa que va a llegar un día. Y si sucede mientras usted esté vivo, ¿sabe qué? Crea en Cristo, porque aún durante esos 7 años va a haber una oportunidad de que usted sea salvo, pero le va a costar, le va a costar. Entonces, que el Señor nos ayude a aprovechar este tiempo mientras Cristo viene. ¿Cómo? Compartiendo el Evangelio con otros y siendo salvo, si es que usted aún no lo es. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias porque tú en tu palabra pues nos dejas saber aquellas cosas del futuro, Señor, para que nosotros vivamos un presente más agradable a ti, Señor, y con una esperanza, porque sabemos, Señor, que estamos en el equipo ganador. Yo te pido, Padre, por aquellas personas que ya son hijas tuyas, obra, Señor, dales ese valor, ese ánimo, esa energía, Señor, para que ellos compartan el Evangelio, porque sabemos que tu venida está cerca, Señor. No sabemos si será en esta noche o será quizá a lo mejor el año que viene, pero sabemos que el Señor Jesucristo vendrá.
Y te pido, Señor, por aquellos que quizá estén muy ocupados en este mundo haciendo riquezas o haciendo fama o de alguna otra manera, Señor, que no creen en tu palabra y no son hijos tuyos. Yo te pido, Padre, que tengas misericordia de ellos para que si se llegan a quedar a la gran tribulación, ellos se mantengan firmes, Padre, y lleguen a creer en ese tiempo. Y pues sufran, Padre, pero que sufran en esta tierra, pero que disfruten de la entrada en el cielo. Te pido, Padre, que bendigas tu palabra y bendice tu iglesia, Señor, y te damos gracias porque tú nos amas y quieres lo mejor para nosotros. Alabado seas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado hasta el final y yo espero que cada uno de ustedes, los que me estén viendo, acepten a Cristo si es que no lo han aceptado, y aquellos que ya lo han aceptado, compartan el Evangelio, para que si alguno de sus amigos se quedan en la tribulación, aún hay esa segunda oportunidad. Que el Dios les bendiga.